Hermanos, bienvenidos a la escuela dominical. ¿Tomaron desayuno? Entonces les voy a volver a decir: el Señor les bendiga. No les quiero decir lo que el Señor les diría, porque le diría pecadores, el Señor les bendiga, pero eso le diría a Dios. Estamos en este lugar porque necesitamos del Señor. No solamente porque venimos a ser felices, sino básicamente porque necesitamos del Señor. Hay dos cosas que usted no puede hacer y que solo Dios puede hacer en su vida. Por eso estamos acá. Una es que solamente somos salvos por Él. Usted no puede salvarse por usted mismo, por sus obras, por lo bueno que usted es, por lo estudioso que usted es, por lo que usted ora. Solamente en Cristo somos salvos. Amén. Y otra cosa que no podemos hacer y solamente el Señor puede hacer a través de su Espíritu Santo es la transformación de nuestras vidas. Ni por más que usted se esfuerce por transformarse usted mismo, por ponerle empeño, usted va a poder ser transformado, sino solo por el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en usted y está haciendo la obra para que usted no sea más parecido a usted, sino sea más parecido a Cristo. Amén. Entonces damos gracias al Señor porque podemos un domingo más encontrarnos para estudiar la palabra del Señor y saber que en este día la intención de poder hacerlo es que podamos de alguna forma recibir en nuestro espíritu lo que Dios quiere para cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Eso es la multiforme gracia de Dios. Amén. Él actúa conforme a nuestra necesidad. Vamos a invitarle en esta mañana a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 13. Y hoy vamos a proseguir lo que comenzó nuestra hermana Flor, quien estuvo el domingo pasado, ¿sí? ¿Y alguien me puede decir qué vimos el domingo pasado? Usted no vino, hermana, está totalmente exenta de decirme nada. ¿Qué vimos el domingo pasado? Es el antepasado, que comenzaron los viajes misioneros de Pablo. Así es que, antes que siga Pablo navegando, vamos a orar para que Pablo vuelva a tomar su próximo barco y sigamos con él entendiendo que los viajes misioneros de Pablo son parte de nuestra identidad. Y lo vamos a explicar un poco luego de que oremos. Les invito a inclinar sus rostros y vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor. Padre, le damos gracias en esta mañana porque sabemos que usted conoce cada una de nuestras necesidades. Y su palabra ha sido levantada a través de los tiempos para cubrir las necesidades del hombre. Y en esta mañana, Señor, queremos que su Espíritu Santo hable conforme a cada una de nuestras necesidades. Pero que también a través de nuestras necesidades nosotros podamos entender el propósito por el cual usted tiene una necesidad urgente en cada uno de nosotros, para que podamos nosotros ser, Señor, parte de su autoexpresión en esta tierra a través de la persona de Jesucristo. En esta hora, Señor, queremos entender que Jesucristo es el centro de todo lo que hacemos y que Jesucristo es el que le da el sentido al evangelio que vivimos. Y ponemos nuestra vida en disposición de su Espíritu en esta hora para exaltar la persona de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, comenzamos el domingo pasado el ministerio de Pablo. Estamos comenzó nuestra hermana Flor el primer viaje misionero de Pablo. Yo quiero que usted me entienda lo que le voy a decir. O usted es un misionero o usted es la misión. Amén. ¿Me entendió? ¿Quién me entendió? Que levante la mano. O usted es un misionero o usted es la misión. O usted predica la palabra o a usted se necesita que le prediquen la palabra. ¿Cuál era el cargo de Pablo
teológicamente él era un misionero, llamado a una misión. ¿Quién era la misión? Aquellos que él le iba a predicar el Evangelio. Entonces, nosotros o somos misioneros dentro de la iglesia o somos la misión. Entonces, si usted no predica el Evangelio, es posible, no estoy diciendo que sea así, que sea la misión. Mi hermano Roberto dice que él es la misión. No. Dice... Personalmente creo que somos un poco de ambos. ¿Por qué? Porque el Evangelio, sin lugar a dudas, nosotros tenemos que predicar el Evangelio, pero el Evangelio sigue haciendo vida en nosotros. Y el hecho de que, por ejemplo, hayamos aceptado al Señor Jesucristo, siempre el Evangelio en nosotros produce ese lavamiento en nosotros, en el cristiano. Entonces, de alguna manera somos el misionero, pero también somos el objetivo de la misión también, porque el Evangelio sigue obrando en nuestras vidas. Amén. Pablo, en su primer viaje misionero, ¿a qué lugar primero llega? Lo dijimos el domingo pasado a través de la hermana Flora. ¿A qué lugar fue? A Chipre. Y desde ese momento Pablo se transforma en un navegante de la fe. Hay muchos viajes más misioneros que Pablo hace a través del libro de los Hechos y vamos a irlos comenzando a ver desde este primer viaje misionero. Pero además Pablo fue acompañado de Bernabé y ellos salen de Antioquía, de Siria, y llegan a la isla de Chipre y allí se encuentran, esto es un repaso súper rápido en segundos, con Sergio Pablo, el procónsul de toda esa zona, y además tienen ellos un encuentro con el mago Elimás, que se oponía al Evangelio, y por lo cual llegamos en esta mañana al verso 13 en adelante. Esperemos llegar al 52, en donde la palabra del Señor nos sigue mostrando a Pablo en su primer viaje misionero, y vamos a comenzar desde el versículo 13 en adelante a verso por verso ver cómo se desarrolla esta historia de Pablo, en donde ya él comienza a ser protagonista del libro de los Hechos, y Pedro un poco ya va quedando en el recuento de nuestras retinas de cuanto también vimos de Pedro. Amén. Ahora Pablo comienza a levantarse como un misionero, como un apóstol, para predicar el Evangelio. Dice la palabra del Señor en el versículo 13. ¿Todos tienen la Biblia abierta? Ya. Pongan mucho ojo y atención porque vamos a avanzar tratando de cubrir los 52 versículos o hasta el versículo 52 del capítulo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge desde Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan fue llevado por ellos, y quiero poner el énfasis en Juan en este versículo, fue llevado por Pablo en el primer viaje misionero, porque él fue de alguna manera designado como ayudante, dice la Biblia, ¿cierto? Y luego acá en el primer versículo dice que Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Es decir, es bueno entender que siempre en el Señor tenemos un proceso en el cual podemos ser ayudantes o semi-ayudantes o casi ayudantes, y luego de repente el Señor nos toma y nos aparta y ya nos lleva a Jerusalén. ¿Para qué? Para que quizás ya no seamos ayudantes, sino seamos protagonistas en primera persona de aquello que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces debemos estar dispuestos a aprender para luego ser usados por Dios, porque Dios espera de nosotros lo mejor. ¿Y cómo vamos a usar nosotros nuestra capacidad en el Señor? Aprendiendo aquellas cosas que debemos aprender en el Señor. Dice el versículo 14, ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ellos salen de Pafo y avanzan a Perge de Pisidia,
Pergue de Pisidia, para los buenos en geografía bíblica, hoy es Turquía. El ramo que nunca probé en el instituto fue geografía bíblica. Entonces hice un convenio con la hermana que enseñaba y le dije que yo cómo podía pasar el ramo en función de no como todos lo pasaron los demás. Y me dijo, haz unos mapas, hice unos mapas y pasé geografía bíblica. O sea, hermano, reconozco delante de ustedes que hice trampa. Entonces, el Señor a veces... No me quedó claro, ese es el problema. No me quedó claro. Todavía no me queda claro, hermano. Por eso no traigo el monito ahí. Entonces, ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia, que hoy es Turquía, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Dice que ellos entraron en la sinagoga. Entrar a una sinagoga en esos tiempos y aún hoy era exponerse completamente a la ley. Era saber que si usted entraba a una sinagoga, entraba delante de mucha gente que había amado la ley que había traído Moisés al pueblo de Israel. Y Pablo venía con el mensaje de la gracia delante de ellos. Entre paréntesis, el versículo clave hoy es uno súper difícil, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Todos se lo saben. Así es que vamos a usar este versículo porque vamos a hablar de la gracia de Jesucristo, que Pablo entra a la sinagoga a predicarles a ellos y ellos quedan un poco descompuestos de acuerdo a lo que podemos ver a través de esta lección en esta mañana. Entonces, desde el versículo 14 al 16 dice la palabra del Señor. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de ¿qué cosa? De la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, aquí estuvo el error de los hermanos de la sinagoga. Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha la señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oídme. Era por muy de costumbre, no sé si en estos tiempos se hacen, que cuando una visita entra a una sinagoga y tiene algún rango de reconocimiento espiritual, se le da la oportunidad para que ellos saluden. Y esto era una costumbre bastante común en aquella época. Y por eso, de alguna forma, se reunían en la sinagoga para hacer todo este tipo de rito. Era parte del rito que la autoridad espiritual que llegaba a la sinagoga pudiese saludar. Hay varias explicaciones posibles y ninguna es totalmente definitiva por qué se reunían en la sinagoga. Algunos piensan que en este contexto es muy probable que Pablo de alguna forma entra a la sinagoga sabiendo que a él se le iba a dar la oportunidad de que hablase delante de ellos en modo de saludo. Generalmente el que entraba decía: shalom, traigo bendiciones, saludos de mi esposa que quedó en casa, saludos de mis hijos y basta, y no decía nada más. Pero Pablo, sabiendo esto, él entra a la sinagoga preparado para entender que él llevaba como misionero una misión que era predicarles el evangelio. Entonces, hermanos, las sinagogas predicaban generalmente la ley, las sinagogas predicaban generalmente a los profetas, y de Jesucristo se hablaba poco o casi nada, aunque ellos, muchos ya habían reconocido a Jesús como el Salvador de sus vidas. Pero ellos no tenían otra liturgia que no fuera a través de la ley y a través de los profetas.
versículos 17 al 21. El Dios de este pueblo, dice Pablo, del pueblo de Israel, os escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado les sacó de ella. Aquí comienza a predicarles Pablo a ellos. Y por un tiempo, como de 40 años, ¿qué hizo? Los soportó en el desierto. Quiero decirles que el Señor nos sigue soportando. No sé si usted está en el desierto, si está a las puertas de Canaán o ya entró a Canaán, pero el Señor nos sigue soportando. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio una herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Hermano, esto es muy interesante porque Pablo, en su primera predicación en la sinagoga, usa un poco el argumento de la predicación de Esteban y usa también el argumento de la predicación de Pablo en el Pentecostés. Desde su conversión, Pablo camino a Damasco, el énfasis de su enseñanza, la predicación de su enseñanza, la doctrina de su enseñanza fue Cristo. Hermano, desde que nosotros nos convertimos, no tenemos que perder el enfoque que nuestro evangelio es cristocéntrico. Y cualquier cosa que nos desvíe de nuestro evangelio, ni por muy bonita que sea, ni por muy contemporánea que sea, pierde todo énfasis. Yo le decía a Nivia, ¿se ha dado cuenta usted que ahora ya nadie se cae en las reuniones? Ya pasó la onda de que todos se caían. Pasó todo eso. El énfasis no era Cristo. Amén. La palabra del Señor enfatiza desde el principio hasta el fin la persona de Cristo. Porque Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Entonces, si nosotros nos aferramos de Él como pámpanos, entonces vamos a sobrevivir a todos los fuegos artificiales espirituales que hoy están mostrándonos otras cosas que no es Cristo. Todo lo que no sea Cristo dentro de la iglesia no es bíblico. Entonces debemos entender que para pararnos bien debemos seguir el ejemplo de Pablo, que su ejemplo, su predicación, su doctrina, su enseñanza era Cristo. Y debemos, hermanos, entender que toda palabra de Dios, lo vuelvo a repetir, es Cristo, y Cristo es toda la palabra. Porque Cristo es la salvación. Cualquier cosa que nos lleve, insisto, a depender, a conocer, a glorificar, otra cosa que no sea el nombre de Cristo, no es bíblico. ¿Por qué? Porque toda la gloria no es a la superabundancia, toda la gloria no es a los milagros, toda la gloria no es a lo extraordinario y sobrenatural que puede ser el mover de Dios en la tierra, sino que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para Cristo. Amén. ¿Y nosotros qué somos? Siervos inútiles somos. Esa es nuestra. Entonces no existen los grandes hombres de Dios. Aquí vamos a dejar al último ungido, al apóstol, al super. No existe eso, porque eso es desviar la gloria del Señor. Solo Dios se debe llevar la gloria. Y Pablo basa, hermanos, entonces su ministerio en el énfasis de la persona de Cristo. Y si usted abandona a la persona de Cristo, entonces usted abandona su fe. Le aseguro que todas las personas que en un momento vuelven atrás, su motivación no era Cristo. Entonces, hermano, enseñanza, para no irnos de la iglesia. Cualquier cosa que pase en la iglesia, si usted se va por eso, entonces su motivación no era Cristo. Amén.
Usted venía porque los coritos eran bonitos y ahora ya los coritos no son bonitos. Bueno, ese no es el énfasis del Evangelio. El Evangelio es Cristo. Quien lo salvó a usted y quien dio su vida por usted es Cristo. Entonces, ¿por qué a veces sucumben las personas dentro de las iglesias? Porque en vez de mirar a Cristo, comienzan a mirar al hombre. Y nosotros debemos tener que tener claro esta convicción, hermanos, que nosotros venimos, vibramos, somos apasionados por aquel que entregó su vida por nuestras vidas, por aquel que entregó su sangre lavando nuestros pecados y sabiendo que Él dio y pagó el precio que nosotros debíamos haber pagado. Amén, Jesucristo. Entonces Pablo entra con la seria intención de ministrar a Jesucristo. Y todo lo que nosotros hagamos, y si hay alguna duda en algún momento que sea otra, no lo hagamos. Todo lo que nosotros hagamos lo debemos hacer por Cristo. Porque dice, hacedlo todo como para el Señor. Esposos como para el Señor. Porque a veces nos ponemos espirituales y pensamos que hacer las cosas para el Señor es venir a la iglesia. Y eso, hermanos, generalmente es el bajo porcentaje de lo que es nuestra vida acá, en el más acá. Y lo que hacemos afuera es lo más importante. ¿Sí o no? Lo que hacemos afuera es lo más importante. Esposas como para el Señor. Ovejas como para el Señor. Padres como para el Señor. Trabajadores como para el Señor. Hacedlo todo como para el Señor. Pablo llega a la sinagoga y en aquella época, como ya dijimos, se le daba una oportunidad a las personas que tenían una autoridad espiritual y a Pablo le dieron la oportunidad. Y Pablo, como era guiado por el Espíritu Santo, ya iba preparado, porque sabía que él debía llevar un mensaje cristocéntrico en un lugar donde se adoraba a la ley y se adoraba a los profetas. Y en esa situación, nosotros podemos entender que este es el primer discurso, predicación, exposición, como usted quiera llamarle, de Pablo dentro de la iglesia, o por lo menos dentro de lo que registra la Biblia. Ahora, vamos a entender que la primera predicación de Pablo es una mezcla entre el discurso de Esteban y el discurso de Pedro. Y es interesante porque Pablo escucha la predicación de Esteban antes que lo apedreen. ¿Recuerda? Y Pablo ahí era un desgraciado, ahora es un agraciado, porque tiene la gracia. Antes estaba fuera del reino, ahora está dentro del reino. Ahora él es un seguidor de Jesucristo, antes él era un seguidor de la ley. Amén. Un experto seguidor de la ley. Y recuerda que Pablo fue quien promocionó apedrear a Esteban. Entonces para Pablo queda tan marcado ese momento y queda tan marcada la exposición de cuando él escucha a Esteban, que en su primera predicación él usa algunos argumentos que Esteban usó allí antes de morir apedreado. Y la segunda parte es muy similar a la predicación que él, ya convertido, ya una nueva criatura, escucha de parte de Pedro en el Pentecostés. Vamos a descubrirlo esto, hermanos, verso por verso. Hay algo importante que debo decirle antes de ir verso por verso. El enfoque de Pablo en esta predicación no es lo que el mundo judío hace. Lo vamos a ver verso por verso. No es lo que el hombre hace, sino que el enfoque de la predicación de Pablo es lo que Dios hace por ellos. El enfoque de nuestra vida debe ser no lo que nosotros hacemos por Dios, por eso siervos inútiles somos, sino lo que Dios hace por nosotros. Amén. Su deleite no está en amar tanto a Dios, porque déjeme decirle que a veces ni le amamos. Su deleite está en conocer cuánto Dios a usted y a mí nos ama. Ese es el deleite del cristiano. ¿Sabía que el Señor le ama?
Por favor, descúbralo y disfrútelo. Porque la revelación ha llegado para que nosotros entendamos el gran amor de Dios, porque de tal manera amó Dios. Nuestra verdadera felicidad, a propósito de la felicidad, es descubrir cuánto nos ama Dios, cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Y de hecho lo es. Y nos ama porque lo merecemos. ¿Y por qué nos ama? ¿A quién se le ocurre por qué nos ama Dios? Por misericordia. Y cuando su misericordia llega y la gracia llega, ¿qué nos convertimos nosotros delante del Señor? Sus hijos. ¿Usted ama a sus hijos porque se lo merecen? Bueno, Dios es más perfecto que usted. Justamente hace lo mismo. Dios nos ama. Y el gran disfrute de nuestra vida en el Señor es saber que Dios nos ama, no que nosotros tanto amamos a Dios. Si usted sabe que no lo aman tanto sus hijos. Y cuando se acercan a usted cariñosamente es simplemente porque sus hijos quieren algo. ¿Sí o no? Por lo menos los míos son imperfectos así. Ayer quería completo. Entonces se acercó cariñosamente y me hizo salir como a las 10 de la noche a comprar paltas y comprar pan. ¿Por qué? ¿Porque me ama? No, porque quería comer completo. Amén. Entonces el deleite de nosotros es saber que Dios nos ama. Sin merecerlo. A ver, no quería llegar ahí, ¿ve? Usted me hace hablar. Dios nos ama aún por lo que somos. Amén. No por lo que deberíamos ser. Porque sabe, aquí en esta sala, en esta iglesia, no hay nadie que es como debería ser. Pero la buena noticia es que Dios los ama. A ver, entonces, es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso el amor de Dios. ¿Ve que me distraje, hermana Mora, por lo que usted dijo? Bien, luego que Pablo comienza el enfoque de la Escritura desde el versículo 17 al versículo 21, todo lo que Pablo en estos versículos les está diciendo, en realidad no les está diciendo nada nuevo a ellos. Ellos conocen lo que Pablo comienza a decirle y se lo saben por la Torá, porque la ley ellos la tenían sumamente clara y ellos sabían que Dios los escogió, ellos sabían que los sostuvo en Egipto, ellos sabían que los sacó de Egipto, ellos sabían que los soportó 40 años en el desierto y luego Él destruyó 7 naciones y les dio un territorio en Canaán. Todo eso ellos lo sabían. Ellos sabían que tuvieron jueces y luego del último juez, ¿quién fue el último juez del pueblo? Muy bien, el profeta Samuel. Y el pueblo le pide, ¿qué cosa a Dios? Un rey. Y Dios les da a Saúl. Y teniendo el mejor de los mejores y en contra de la voluntad de Dios, ellos piden un presidente de la República. Y esto es medio parecido a lo que está pasando hoy, que el hombre cree que a través de un hombre van a cambiar las cosas. Nunca van a cambiar las cosas a través del hombre, porque solo pueden cambiar las cosas a través del poder de Dios. Tanto así que porque tengamos la mejor intención, con las mejores fuerzas, con las mejores estrategias, con los mejores versículos bíblicos de cambiar nosotros mismos, no lo vamos a hacer. Solo lo vamos a poder hacer sabiendo que Dios lo puede hacer a través de nosotros. Amén. Entonces, hermanos, sabiendo ello que lo que les estaba predicando Pablo, ellos ya lo conocían, luego en el versículo 22 Pablo dice, quitado ¿a quién se refiere? A Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y acá Pablo pone el punto de partida, y esto es lo más importante que comienza a predicar Pablo, que es en el fondo Cristo, y él les dice que
este rey escogido por él hará lo que él quiere. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quería? Y antes debemos decir, hermano, de eso, que David es un personaje muy importante dentro del pueblo de Israel. Pero hoy vamos a descubrir que David es un personaje importante a través de todas las naciones. En la historia David trasciende no solo para el pueblo de Israel, sino también para las naciones, porque Dios le había dicho a David, de tu descendencia voy a levantar, ¿qué cosa? Un rey, le dice a David, Dios, cuyo reino no tendrá fin. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 7, tarea para la casa. Dios le hace esta promesa a David, le dice, de tu descendencia voy a traer al Rey de Reyes y el Señor de Señores. De tu descendencia voy a levantar a un rey cuyo reino no tendrá fin. David le dice a Dios, voy a hacer una casa para ti, oh Dios. Y Dios le dice, no, tú no vas a hacer una casa, yo te voy a hacer una casa a ti, le dice. Dios no está hablando de lo físico, David está hablando de lo físico. Sino Dios le está hablando de una descendencia refiriéndose a Jesús. Muy bien. Dios le dice a David, de tu descendencia voy a levantar un rey cuyo reino no tendrá fin. Y él edificará casa para mí, le dice. Ahora, para los judíos sigue siendo relevante la figura de David, importantísima, porque todos los judíos, con esta promesa que Dios hace a David, están esperando a ese rey. Por eso es importante, amén. Eso va más adelante, eso es muy importante lo que acaba de decir. Porque ellos esperaban con ansias, con anhelo, con esperanza al descendiente del linaje de David. Porque recuerde usted que ellos en ese momento estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Y debemos entender que en la historia del pueblo de Israel, antes ellos también estuvieron bajo los sirios, bajo los egipcios, bajo los babilónicos. Y ellos esperaban a un rey para dejar de ser esclavos. Ellos esperaban un rey para ser libres de las naciones opresoras, para ser libres de otra nación. ¿Alguien me puede traer un vaso de agua? Se lo agradecería. Y como ellos lo habían sido durante toda la historia, esclavos. Entonces, las expectativas que tenían ellos, de alguna forma, era la expectativa que tenía David de construirle una casa al Señor, de construirle una casa a Dios. Pero lo que Dios le dijo que él no le iba a construir una casa, sino que quien le iba a construir una verdadera casa era Jesús. Amén. Entonces nosotros debemos entender, hermano, que muchas veces nuestras expectativas con Jesús no son las correctas. Dios no viene a mejorar nuestra vida. Dios viene a llevar nuestra vida a través de la persona de Jesucristo a la cruz del Calvario. O sea, lo que viene a hacer Jesucristo con nosotros es que nosotros podamos morir para que Él pueda ser levantado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero como somos medio sensacionalistas y nos gusta salirnos del contexto, nos gusta usar el otro versículo que viene más abajo, más todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, si usted todo lo va a poder en Cristo, primero va a tener que ser crucificado. Entonces todos predican, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y de ahí se ven para abajo. El problema es que el versículo que viene antes es más importante. Gracias, hermano, muy amable. Y eso nosotros debemos entenderlo. Mientras menos yo
y más Cristo, mejor yo. Mientras menos yo y más Cristo, más bendición. No para mí, para el otro. Jesucristo vino a servir y no ser. Entonces, la persona de Jesucristo es la que Pablo aquí comienza en este pasaje a dejarles claro a ellos para que entiendan que la ley ya es parte de la historia, que los profetas son parte de la historia, y él usa la ley y la historia para exaltar y levantar la gracia. En todo lo que usted haga en su vida, en todo, levante la gracia, levante a Jesucristo, reconozca a Jesucristo. Porque ya no vive usted, sino que Cristo en usted. Usted es la autoexpresión de la persona de Cristo en la tierra. Amén. Y eso es importante, ¿por qué? Porque es el verdadero evangelio en función del por cual Jesucristo murió por la humanidad. Ahora, cuando el versículo dice, ha hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, dice el Señor. ¿Qué es lo que Dios quería? ¿Cuál era el deseo de Dios a través de la vida de David? Dios quería, por medio de este rey llamado David, traer a Jesús al mundo. Eso puede ser una información genealógica, pero en realidad lo de fondo que Dios quería era traer la salvación al mundo a través de la descendencia del rey David. Y en el versículo 23 dice, de la descendencia de este, ¿de quién? De David, y conforme a la promesa. ¿Cuál es la promesa? Traer a uno que su reino no tendría fin. Dios levantó ¿a quién? A Jesús por Salvador de Israel. Entonces, hermanos, a ellos, a los que estaban ahí presentes, como una lluvia no sé, de fuego, claro, un misil. Yo lo tengo ahí, la hermana Mora lo explicó con más sabiduría. Esto les cayó como bomba al pueblo de Israel, a la sinagoga, a los que estaban allí. Claro, o sea, decirles a ellos que venía o que ya estaba o que ya había sido profetizado por los profetas o a través de la descendencia de David, que vendría uno que su reino no tendría fin y que sería la salvación del mundo. Entonces Pablo les entrega acá la revelación profética del plan de Dios en relación a lo que Dios quería. Dios quería traer por medio de la descendencia del linaje de David al Salvador del mundo. Y Dios sigue haciendo lo mismo. Y nosotros debemos entender que nuestra salvación está en Él, en la gracia. Entonces no se coma las uñas, nos vamos a ir todos en el cielo, nos vamos a saludar todos en el cielo y vamos ya no a decirnos bendecidos, porque ahí no vamos a necesitar estar bendecidos, porque vamos a estar perfectos. Amén. No vamos a necesitar decirnos bendecidos, esa palabra que es tan evangélica, así, bendecido. Vamos entonces al versículo 24, que dice, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? ¿Soy un apóstol, un profeta, un evangelista? Y él le dijo, no soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Bien, acá en el versículo 23, esto es muy fuerte, como decía la hermana Mora, para los judíos, porque Pablo les está diciendo a través de estos versículos que el rey ya llegó. Pablo le está diciendo, el Mesías ya llegó. Jesús es el Salvador conforme a las promesas. Y antes de que viniera Jesús, les dice en el versículo 24, Juan el Bautista era, hermano, muy conocido. Juan el Bautista era el personaje de la época
que aquellos que seguían el Evangelio le identificaban como el superior, el máximo. A él le pedían los autógrafos, a Juan el Bautista. Era demasiado conocido, tanto así que él tenía discípulos, él predicaba, él bautizaba, él profetizaba. Mas el mismo Juan dijo, no soy yo él. O sea, no le quitó, pero absolutamente nada, la gloria al Señor. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque todo lo que hagamos, en realidad no somos nosotros, es Él. Y la gloria es para Él. Entonces Juan se levanta, él mismo diciendo, yo no soy Él. El verdadero que viene, yo no soy digno de abrocharle los cordones a los zapatos. Yo no soy digno. Y prosigue al decir a todo el pueblo de Israel, a todo el versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. ¿De qué es lo que ellos eran hijos? Entonces Pablo es muy sabio al predicarles a ellos porque cuida el lenguaje, por así decirlo, teológico de la sinagoga. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Usted ya se dio cuenta que Pablo no les dijo shalom y los saludó, ¿cierto? No solamente Pablo tomó el micrófono y le dijo, hermano, estoy contento de estar con ustedes, sean todos bendecidos, shalom. No, Pablo se mandó la predicación acá. Entonces, él les dice a ellos, usando sus términos, versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta ¿qué? Salvación. Y ahí fue una bomba, una vez más, para el pueblo judío, quienes le estaban escuchando, es decir, a todo el pueblo de Israel también les fue dada la gracia a través del linaje de Abraham. Ahora, ya no es Abraham vuestra salvación, ya no es la ley vuestra salvación, es Jesucristo vuestra salvación a través de lo que dijeron los profetas, que del linaje de David vendría uno que su reino no tendría fin. Entonces la figura de Jesucristo ya es súper eminente, exaltada por Pablo, porque la gracia para Pablo era mucho más importante que la ley, la cual lo llevó a él desenfocadamente a perseguir la iglesia y matar a muchos hermanos en Cristo. La palabra de salvación les estaba siendo manifestada en la sinagoga a aquellos judíos que no querían entender que Jesucristo ya había venido, se había hecho carne y había habitado entre nosotros, y que de alguna forma era el único medio hoy de salvación. Jesucristo sigue siendo lo mismo. Es el único medio de salvación para el mundo y para la iglesia. Y de alguna forma nosotros, si queremos de alguna forma que la iglesia trascienda en relación a lo que es, debemos entender que debemos trascender la persona de Jesucristo. Ahora, hermanos, versículos 27 y 28. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, no hallaron los judíos causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Lo que está diciendo acá Pablo es que los sacerdotes, los que deberían ser los expertos en la Escritura, los que tendrían que haber visto a Jesucristo, el Sanedrín entero arrodillado delante del Señor, aquellos que eran los que se la sabían al revés y al derecho, porque se sabían Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio de memoria, hermano.
Se lo sabían de memoria. Y algunos se sabían todo el Antiguo Testamento de memoria. Amén. A ellos les está hablando los super hiper espirituales del Sanedrí. Pablo les está diciendo que deberían ellos saber todas estas cosas y aún sabiéndolas, sabiendo la profecía, sabiendo lo que habían anunciado los profetas, no le reconocieron. No le reconocieron. No le vieron a él como el Hijo enviado por Dios para pagar sus pecados, que finalmente lo hizo el Señor en la cruz del Calvario. Y les está diciendo, a pesar de que ustedes han sido unos cabezones, así les está diciendo, por eso esto que dice la hermana Mora tiene bastante sabiduría, porque hasta ahí la predicación de Pablo para ellos ya era una bomba. Era algo que a ellos no les estaba gustando escuchar. A pesar de eso, les dice, el único que ha traído la salvación al mundo y ha sido manifestado en carne es Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que les está diciendo acá. Pero ellos no le reconocieron, no supieron quién Jesús era, y lo que hicieron fue, según estos versículos, a causa de su envidia, de su religión, de su vanagloria, de su posición intransigente con la ley, ellos quisieron perseguir a Jesús sin tener ningún dato que pudiesen ellos matarle a él. Lo llevaron a Pilato para que el mundo civil crucificara a Jesús. ¿Cómo mataba el pueblo de Israel a quienes mataba? Pregunta a mis queridos alumnos. Apedreándolos. ¿A Jesús lo apedrearon? Entonces el pueblo judío, con lo que hizo con Jesús, fue una cobardía, porque lo enviaron sin razón alguna, porque si no lo habrían apedreado y lo habrían matado, al mundo civil, al mundo romano, para que el mundo romano les cumpliera sus deseos. Para que fuera maldito. Para que el Señor pudiese entonces cumplir, ¿qué cosa? Las Escrituras. Porque todo esto estaba escrito. En realidad, ni el pueblo gentil, ni el pueblo judío crucificó a Jesús. Jesús, de alguna forma, cumplió las Escrituras al sufrir su pasión y muerte. Ningún hombre intervino, sino que la soberanía de Dios intervino y se cumplió lo que proféticamente estaba escrito, cómo debía morir y padecer nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero Él les dice que ellos, siendo los más expertos en las Escrituras, no lo conocieron, no lo recibieron, más lo crucificaron. Y lo crucificaron cobardemente porque lo enviaron a otras personas para que se hicieran cargo de su muerte. El mundo gentil, el mundo romano. Para decir luego que ellos se lavaban las manos. Justamente. Versículo entonces 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, esto es lo profético, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Esto es porque toda la pasión y muerte de Jesucristo estaba proféticamente anunciada. No podía ser de otra forma. Por eso dice el texto las cosas que estaban escritas. Entonces la muerte de Jesús, mis hermanos, fue de esta forma porque estaba escrito en, ¿qué cosa? La palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Si usted no lo ha descubierto, échese una ojeada por ahí por el Salmo 22 e Isaías 53. Ahí está la muerte y pasión anunciada de Jesucristo. Versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Mas Dios, cuando Pablo dice esto, para los judíos esto es otra cosa, pero tremenda, sí. Es otra bomba.
Porque acá Pablo ya está hablando de un Jesús resucitado, que tiene el poder de renacer a la muerte, que se levanta de entre los muertos, dando evidencias reales de que Él era el Hijo de Dios, dando evidencias reales que Él era el Mesías que había de venir y dando evidencias reales que Él es el unigénito Hijo de Dios. Los demás somos todos primogénitos. Usted es hijo de Dios, pero es primogénito. Y Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y Pablo les dice en el versículo 31, si ustedes tienen duda de esto, Pablo les dice en el versículo 31, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos. ¿Ante quién? Ante el pueblo, ante la gente. Bien, hermanos, Jesucristo se le apareció a muchas personas, habla en algunos pasajes a más de 500. Entonces Pablo le dice, si ustedes tienen duda de todo esto que le estoy diciendo, hay gente que puede darles la información de primera mano que estuvieron con Él luego que Él resucitó. Amén. Entonces, la única forma que nosotros hagamos creíble a la gente de Cristo es que nosotros conozcamos a Cristo, hermano. Hubo un solo amén. La única fuente que nosotros podemos tener de referencia de que Jesucristo es real es que nosotros tengamos una relación con Jesucristo. O sea, yo no puedo dar información de nadie que no conozco. Yo no puedo entregar una información de alguien que solamente teóricamente tengo en mi mente. Yo tengo que entregar una información de aquellas personas que conozco. ¿A través de qué? A través de mi vida. Entonces Pablo le dice, si ustedes no creen que Jesucristo se levantó de entre los muertos, vayan porque hay más de 500 personas que les van a decir que estuvieron con Él. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo con Jesús? Porque eso es lo que va a dar testimonio luego a aquellos que no le conocen para saber que Jesús es real, realmente en su vida. Lo importante muchas veces no es hacer actividad para Jesús, sino más importante es estar con Jesús. Cerrado tu puerta, entra y ora. ¿Ven? No nos vamos a referir a la oración del fariseo y del publicano, porque ahí es un buen ejemplo. Pero debemos entender que Pablo les está diciendo que no solo hay un mensaje espiritual, sino también empírico, de que gente que luego vio a Jesús ahora está dispuesta no solo a dar testimonio, sino a dar su vida por aquel que se levantó de entre los muertos. O los versículos, o los discípulos, hermanos, estaban todos locos y estuvieron dispuestos a dar su vida, luego que estaban temblando de miedo cuando murió Jesús. Ellos estaban temblando de miedo, estaban totalmente confundidos, no sabían qué hacer, pero cuando resucitó Cristo, ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. ¿Por qué? Porque Él se levantó de entre los muertos. Si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Nosotros debemos estar dispuestos a dar testimonio de Cristo, no solo porque teóricamente lo sabemos, sino que porque sabemos que Él se levantó de entre los muertos. Y Él vive. Y está vigente y es el personaje más vigente de la historia porque es el único que puede cambiar la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, les tengo una triste noticia. Voy a tener que seguir el próximo domingo con el pasaje. No alcancé a desarrollarlo completamente. Sé que mis consiervos lo van a entender. Y quiero hacer énfasis en que este mensaje de Pablo es tan poderoso y exalta tanto la figura del Señor que hoy quiero que usted se lleve en su espíritu, en su corazón, que este es el mensaje que nosotros debemos tener para ir al mundo y para estar dentro del cuerpo de Cristo para la edificación, que cada uno necesita del otro. Porque los dones que el Espíritu Santo ha puesto sobre usted, yo los necesito.
y los dones que el Espíritu Santo ha puesto sobre mí, usted los necesita. Pero todo lo hace el Señor con el propósito de que seamos edificados. Entonces, darle gracias al Señor en este tiempo, porque estamos viendo un libro de los Hechos que se escribió hace más de ¿cuánto? Más de 2000 años. Y hoy nosotros seguimos escribiendo el libro de los Hechos. Y nosotros somos los nuevos discípulos de Jesucristo. Nosotros somos los nuevos llenos del Espíritu Santo. Nosotros somos los que a través de las Escrituras podemos escudriñar la verdad de Dios para llevarla a nuestra vida y luego a los demás. Y saber que de esa forma nosotros también nos podemos convertir en misioneros. Ahora déjeme decirle que la palabra misioneros no tiene que ver solamente con que usted viaje al África. Tiene que ver con que usted cruce esta cuadra y le hable a alguien y usted está siendo un misionero. Dentro de su hogar usted debe ser un misionero. Dentro de su trabajo debe ser un misionero. Dentro de la iglesia aún debe ser un misionero, tomando las palabras del apóstol Roberto, que está allá sentada, que dijo que no solamente es la misión, iban juntas. Lo tomo, es una verdad. Debemos ser misioneros entre nosotros mismos, realimentarnos, reedificarnos, saber que venimos acá para que tengamos la comunión, común unión que está en Cristo, para que la autoexpresión entonces de ese Cristo al otro pueda ser una bendición para nuestra vida. Dios bendiga su palabra. ¿Por qué vamos a quedarnos acá? Porque van a comenzar ya en 5 minutos a entrar las clases. Y quiero dejar la oportunidad en estos 5 minutos por si alguien quiere hacer un comentario, quiere hacer una pregunta o quiere hacer una reflexión. ¿Hay alguien que... ¿Seré yo, Señor? Diga, pregúntese, ¿seré yo, Señor? Hermanos, el Señor les bendiga, vamos a ofrendar. Y quienes están designados, por favor, les voy a pedir que pasen.